gracia, hay plenitud de gozo en tu presencia. Esa es una foto de la aurora boreal en el norte. Nos hace pensar, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está la obra de la mano de Dios y la palabra de Dios que dice: Dios no falla. Dios no falla. Vamos a leer en Pedro, entonces, en el capítulo 4, versículo 12 hasta el 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es la porción de la palabra que vamos a considerar esta mañana, a procurar entender cuál es el mensaje que Pedro dio a la iglesia en aquel tiempo y cuál es el mensaje que nos da a nosotros ahora también. Y vamos a orar entonces. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana para escuchar lo que tenés preparado para nuestro corazón. Y solamente tú sabes, Señor, el estado, tú sabes la condición, tú sabes la situación de cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana al venir y al estar aquí. Señor, nos unimos en el canto hace un momento y exaltamos tu nombre. Reconocemos que tú eres la roca firme, la roca fuerte. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Dios. Y queremos conocerte más y afirmar nuestras vidas en ti, Señor. Gracias, Dios, porque podemos reunirnos con libertad, adorarte, alabarte. Y podemos escuchar lo que tenés para nosotros también. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del sufrimiento, porque parte de Pedro habla justamente de los padecimientos y del sufrimiento, dice en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y cuando hablamos del sufrimiento, todos sabemos de qué se trata, todos. Es un tema tan cercano al ser humano que es parte de nuestra vida. Todos hemos pasado por experiencias que nos han causado dolor y vamos a pasar en un futuro también. Las fuentes o las raíces del dolor son variadas. El dolor se hace presente. El dolor en nuestro cuerpo es bueno. Cuando usted está cerca del fuego, huye, siente el calor y se aleja. Hay personas que son insensibles al dolor. Es una enfermedad muy rara, muy rara. Había escuchado hacía mucho tiempo de esta enfermedad. No les pregunté a los médicos que tenemos acá, les pregunté a otro médico. Es muy extraña esta enfermedad. Ausencia total del dolor. Se da en un caso entre 125.000 personas. Pero ausencia total, yo no quisiera tener esa enfermedad. Puedo poner la mano sobre el fuego y ni sentir nada, absolutamente nada, claro, pero después me quemé toda la mano, la perdí. Me puedo clavar un clavo en el pie caminando y no me doy cuenta.
me puedo cortar con el cuchillo, con el cúter, no me doy cuenta. Cualquier cosa, porque mi cuerpo es insensible al dolor. Qué tremendo, ¿no? El ser humano somos tremendamente imprevisible, ¿no? Y bueno, es consecuencia de haber caído y haber pecado contra Dios. El dolor. Cuando Pedro escribe su primer carta, lo hace a cristianos que huyeron por causa de su fe, que estaban padeciendo momentos dolorosos, momentos angustiantes. Ellos sabían muy bien por experiencia propia lo que era el dolor y el sufrimiento. Pedro había escrito antes y escribe varias veces acerca del dolor, acerca del sufrimiento. Miren el capítulo 2, verso 21, dice, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo sufrió por nosotros y nos dio ejemplo, en eso nos dio ejemplo, en pasar el sufrimiento. Pedro también había experimentado el sufrimiento por causa de Cristo y tenía bien presente el ejemplo de Jesús, su vida, su calvario, su muerte y el triunfo de su resurrección. El dolor está ligado al ser humano. El padecer por causa de Cristo está ligado al cristiano, donde éste se encuentre. Dice la palabra de Dios en este pasaje y en la Nueva Traducción Viviente, dice de modo si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Así dice la Nueva Traducción Viviente, pues Él nunca les fallará. En este pasaje encontramos lo que vamos a ver ahora, 4 puntos que nos van a guiar en este pensamiento cuando Pedro desarrolla el tema del dolor, del sufrimiento y todo lo que esto implica para nuestras vidas. En primer lugar, ahí lo tenemos. Fíjense, no se extrañen, dice Pedro, si son probados en la fe. No se extrañen, no te tenés que extrañar si tu vida va a ser probada. ¿Qué dice en el verso 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. No os sorprendáis. Quiere decir, no se extrañen. La palabra sorprenderse tiene la raíz en el original de extraño, tiene la raíz de extranjero. Por eso la palabra extraño y extranjero suenan igual en una parte. ¿Por qué? Porque desde la parte etimológica de la palabra son iguales. Y cuando dice no te sorprendas, hay algo extraño que está ocurriendo, pero no te asustes, no te extrañes por esto, porque vamos a ser afectados por situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar. ¿Cuáles son esas situaciones difíciles? Bueno, es que uno puede ser impactado en su vida emocionalmente, puede ser impactado aún intelectualmente, cognitivamente, puede ser impactado físicamente en casos extremos también. Y Pedro está diciendo, no se extrañen, no pongan esto como algo raro, como algo que está afuera, porque es parte de nosotros, del ser cristiano, del padecer por la causa de Cristo Jesús. En Génesis capítulo 22, verso 1, dice la palabra de Dios aquí, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Dios tiene este recurso, aún del dolor, aún de la prueba, para trabajar en nuestra vida. Dios no se complace en vernos sufrir a nosotros, de ninguna manera. Pero observen ustedes que dice Pedro en el capítulo 1, en el versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de Jesucristo, que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego.
Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Dios tiene un recurso para probar nuestra fe, para perfeccionarnos en la fe, para que nosotros podamos crecer en la fe, para que nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas y tener un conocimiento más pleno de Dios y más cercano de Dios. Dios trabaja de distinta manera con cada uno de nosotros, como vamos a verlo después también, que Él es como el Padre que nos disciplina. El Señor nos dejó el ejemplo a nosotros. Dice Pedro ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 1, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Observen qué dice Pedro en esta parte, ¿no? Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud. Habíamos hablado de esto, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que identificarnos con Él en el mismo pensamiento, pensar lo que Él piensa, para valorar lo que Él valora. Y Dios tiene este recurso del sufrimiento, el padecimiento, aún el dolor en nuestra vida. Dios trabaja en nosotros. Por eso Pedro está diciéndole esto. Después de a poco va a ir pensando, y creo que va al quid de la cuestión aquí, por qué les está hablando de este tema a ellos. Pero ahora está introduciendo el tema cuando dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. No te sorprendas. Hay un pasaje en 2 Timoteo 3, 1 al 5, ese no está en la pantalla, pues es bastante extenso, lo pueden anotar ustedes, se lo voy a leer. 2 Timoteo 3, 1 al 5, cuando Pablo escribe a Timoteo le dice: no pierdas esto de vista, le dice Pablo a Timoteo. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando acerca de los tiempos del fin. Se van a acercar momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desgraciados, sacrílegos. Serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártense de esa clase de gente. ¡Wow! Qué elocuente que es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Son distintas traducciones bíblicas que hay. Esta es la versión del lenguaje actual. Busqué esta porque es muy, muy elocuente, muy nuestra, como si abriéramos el diario y vemos ahí, ¿no? Pero fíjense en son las personas que van a ver en el último tiempo y nosotros nos vamos a tener que encontrar con ellas y nos vamos a encontrar con ellas, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, dicen, ¿no? Hay otro pasaje en las Escrituras que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 5, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, cuando se manifieste como Rey, te suplico encarecidamente que proclames el mensaje, que instes tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta, echando mano de toda tu paciencia y competencia en enseñar, porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos, se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Pero tú permaneces siempre alerta, proclama el mensaje de salvación, desempeña con esmero el ministerio. Mire lo que dice acá, ¿no? Vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza.
¿Qué le parece a usted? ¿Llegó ese tiempo o todavía tenemos que seguir esperando? A mí me parece que ya llegó el tiempo, porque la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. La gente no quiere escuchar la verdad de Dios. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Usted escucha lo que se dice en nuestra sociedad, en nuestro medio, lo que se está proponiendo para que sea discutido en la Cámara de Diputados y después en los senadores. El aborto. Y usted escucha con tanta elocuencia, con tanta grandeza, la defensa de lo indefendible. Es indefendible, no se puede defender. La única forma de defender es usando la mentira y el engaño. La única forma. ¿Y qué dice Pablo? Le decía a Timoteo, vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza. El tiempo ha llegado. Y aquí estamos nosotros. Y nos toca a nosotros enfrentar esta sociedad que cada vez más está lejos de Dios, está alejando de Dios, está rebelando contra Dios. Cada vez más. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por eso Pedro está diciendo acá, no se sorprendan, no se extrañen. El tiempo ya llegó y estamos aquí. La segunda cosa que dice, el segundo punto que tenemos aquí, en el versículo 13 dice, lo podemos tener ahí, ahí está. Dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se disgusten si son perseguidos por la fe, no se disgusten. Dice Pedro acá, gozaos, alégrense. ¿Cómo me voy a alegrar en esto, en padecer, en sufrir, en ser desechado, en ser despreciado, no ser escuchado, no ser atendido? Y Pedro dice, sí, no te disgustes, gozate. Y acá usa una palabra muy especial, porque dice, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Ese término ser partícipe es tener en común. Tener en común. Nosotros tenemos en común, algo en común con Jesucristo tenemos. Y cuando padecemos, cuando sufrimos, podemos decir que tenemos un profundo compañerismo con Él, porque Él padeció, Él sufrió todo lo que nosotros hemos pasado y aún lo que vamos a pasar. Por eso Pedro dice, no se sorprendan, no se asusten, alégrense, porque se van a identificar con Jesucristo, aún en el padecimiento. Dios tiene propósitos aún en el sufrimiento de sus hijos. Gozaos, dice Pedro, regocijaos, dice Pablo, en Romanos capítulo 5, verso 3 al 4, que después lo vamos a considerar. No es que nos guste el dolor, no nos gusta el dolor, no nos gusta la miseria, no nos gusta la incomodidad de ninguna manera. No queremos el problema tampoco, no somos buscadores de problemas, aunque muchas veces la gente se busca problemas, la verdad. No buscamos problemas. No buscamos problemas. ¿Por qué? Porque eso muestra nuestro estado caído delante de Dios. Decidimos mal, hacemos mal y después tenemos problemas. Bueno, jamás Dios quiere eso. Pero cuando uno padece por la causa de Jesucristo, entonces es diferente. No es que estamos buscando el dolor, no somos masoquistas que buscan el dolor para la perfección, como hacen algunos en las religiones orientales, de buscar a través del sacrificio, el dolor, la flagelación del cuerpo, purificar el cuerpo. Nunca Dios lo pensó así. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo lo que yo necesito, porque Él perdonó mis pecados, porque Él murió en la cruz por mí. Yo por más que flagele mi cuerpo, no voy a ser mejor,
De ninguna manera, porque el pecado está dentro del corazón y Dios es el único que lo perdona y el que me libera y el que me da la salvación. El único. Entonces, ¿cómo entendemos esto del dolor? Es que Dios está trabajando en nuestra vida, quiere trabajar en nuestra vida y Él nos perfecciona. Él nos lleva a profundizar nuestra relación. El dolor nos lleva a profundizar nuestra relación con Dios. Nos da un sentido más fuerte de la esperanza que tenemos en Él. Es el padecer, el sufrir por la causa de Cristo. Somos perfeccionados en la santidad y aún en la comunión con Él. Y Dios lo ha pensado de esa manera. Miren, vamos a considerar rápidamente, ahí está Romanos 5, 3 al 4. En la versión internacional dice de esta manera: no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. En honor al texto bíblico, vamos a leer los versículos anteriores, el 1 y el 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este pasaje de las Escrituras de Romanos es tremendamente un pasaje excelente que Pablo dice: justificados pues por la fe, tengo paz con Dios. Nada hay en este mundo que pueda darle al corazón paz. ¿Por qué? Porque lo que le quita la paz es el dolor, y el dolor es causado por el pecado, por la desobediencia, por la distancia, por la lejanía de Dios. Hay dolor en el corazón. Y el hombre no entiende, parece que no entiende o no quiere entender. Y alterca contra Dios y discute contra Dios. Y dice: Dios, no lo necesito, cuando realmente es lo que más necesita, tener un encuentro con Dios, porque Dios le da paz al corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que proveyó el camino, Él es el que murió por cada uno de nosotros. No sé si llegamos a entender cabalmente esto. A veces ni siquiera lo podemos comunicar a otros, cuando otras personas cerca nuestro deberían entender esto también, que la única forma de tener paz con Dios es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cuando Pablo escribe esta carta, aquí está hablando, tenemos entrada a la gracia por la fe. Y está haciendo una referencia a los antiguos navíos que en el tiempo del invierno, cuando se llegaba el invierno y venían las tormentas, nadie salía al mar en invierno. Entonces, ¿qué hacían los barcos? Como Pablo relata en el libro de Hechos, se quedan a invernar en un puerto. Y Pablo dice: así es mi vida, como está invernando, está en el puerto seguro. Y el puerto seguro es Jesucristo. Allí tengo paz, allí tengo fortaleza, allí Dios trabaja en mi vida. ¿Se da cuenta? Llegamos a percibir esta gracia que tenemos de parte de Dios. Y entonces ahora dice en el versículo 3, y no solo esto, como si esto fuera poco, hay otro poco más todavía. No solamente soy justificado, tengo el perdón, tengo la paz, estoy seguro, estoy en el puerto seguro. Y Pablo dice: y no solamente esto, mira, hay algo más todavía. Parecería la yapa, ¿no? Que viene de parte de Dios, excelente. Y yo veo aquí, hay 3 cosas que Dios hace en medio de la aflicción. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, ¿qué cosa? Perseverancia. El primer resultado del padecer por la causa de Cristo, cuando realmente estamos padeciendo, y te va a tocar en este mundo, te vas a encontrar con personas que están en la ideología de género y quieren imponer la ideología de género. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Y vas a padecer? Claro que vas a padecer. ¿Y te van a humillar? Claro que te van a humillar.
Y van a hacer cualquier cosa contigo, y lo van a hacer. Y si esto sigue avanzando, vamos a hasta ir preso por causa de nuestras convicciones. ¿Vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir, espérelo nada más. Pero ya la palabra de Dios nos está advirtiendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios logra a través del padecimiento, del sufrimiento, de este padecer por causa de la fe? En primer lugar, lo que Dios logra y trabaja en nuestra vida y nos perfecciona en la perseverancia. En otras de las Biblias que ustedes tienen también lo pueden encontrar como paciencia. Necesitamos paciencia, perseverancia para resistir las dificultades, ¿no? Estos resultados solamente se encuentran en aquellas personas que tienen el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas van a ser enfrentadas y van a tener problemas y van a ser afrontadas por medio de las ideologías y especialmente la ideología de género. Pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, está derrotado antes de empezar. Pero aquel que tiene a Cristo va a ser perfeccionado en la paciencia, va a ser perfeccionado y va a crecer y va a reflejar a Jesucristo en su vida. El segundo resultado que encontramos acá, dice Pablo, la perseverancia entereza de carácter. Ahí está subrayado, lo vieron en la pantalla las 3 palabras. Carácter. El carácter es perfeccionado. Significa ser aprobado. Es la cualidad que ha demostrado ser confiable, ser fidedigno, ser verdadero, un carácter aprobado. Hoy día a la gente y a nuestra sociedad no le interesa el carácter aprobado. Hoy día la gente que encontramos en este mundo es como una gelatina. Hoy día es así, después es así, y en cada momento cambia, las caras cambian, la vida, la actitud, todo cambia. Pero la prueba, la dificultad va a producir en ti, va a producir en mí un carácter aprobado, el carácter de Cristo. Y Dios quiere ver hombres que se jueguen de verdad, que tengan fortaleza interior, que reflejen a Jesucristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. En tercer lugar, noten, y la entereza de carácter produce esperanza. Lo que produce la tribulación, el sufrimiento, la indiferencia, el cuestionamiento de nuestros valores, nuestros principios como cristianos, ¿qué produce? Esperanza. Esperanza. Y esta es la expectativa segura de un evento futuro. Hay esperanza, claro que hay esperanza. La vida cristiana comienza con esperanza, porque cuando nosotros conocimos a Cristo, creímos a todas las promesas que Dios hizo. Y ahí fundamos nuestra esperanza, en sus promesas. Y el Señor siempre estuvo con nosotros y Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, esto es lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida a través del padecimiento. Por eso dice, no se disgusten, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en tu vida. En el versículo 13 leímos esto, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí hace una referencia a la segunda venida de Cristo. Aquí hace una referencia. Pedro está mirando hacia adelante, él no puede decir, bueno, es el rapto, es la segunda venida. Bueno, cuando Cristo venga en su gloria, seguramente en el rapto, cuando nosotros, la iglesia de Cristo sea levantada en los cielos, ahí dice Pedro, nos vamos a gozar con el Señor cuando Él nos venga a buscar. Mientras tanto tendremos que padecer, vamos a padecer. Dios es glorificado. Dice, si sois, en el verso 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Otra vez, la misma verdad de antes. Si ustedes sufren por la causa de Cristo, son bienaventurados, son felices por padecer por el nombre de Cristo, por hacer valer sus valores, sus convicciones y por ser hombres y mujeres de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, ese es el mundo en que nosotros vivimos, que no le interesa el nombre del Señor
y el mundo blasfema en nombre del Señor, no tiene en cuenta los valores, las enseñanzas, la palabra, los principios, no le interesa. El mundo no tiene temor en blasfemar el nombre de Dios. Pero nosotros somos hombres y mujeres temerosos de Dios que queremos ser, como el Señor nos indicó, ser luz y ser sal. Y entonces vamos a reflejar a Jesucristo en nuestra vida. La gloria es para el Señor. En tercer lugar, lo que Pedro está hablando en este pasaje, dice acá, evalúen la causa del padecimiento. En el versículo 15 al 18 encontramos algo interesante que dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Evalúan la causa de su sufrimiento. Pedro está diciendo, mira bien ¿qué estás haciendo? Y dice, si estás sufriendo por ser un ladrón, bueno, no digas que es la causa de Cristo eso, ¿no? Se entiende, pero ha pasado. Uno dice, yo tengo unas pruebas terribles. Sí, pastor, ore por mí. Estoy pasando por unas pruebas. ¿Sabe qué? ¿Qué te pasa? Y no pagué mis cuentas y me vino un juicio. Bueno, pero eso no es sufrir por la causa de Cristo. Estás sufriendo. Bueno, no te lo voy a decir, pero vos sabés por qué estás sufriendo. No es por la causa de Cristo. Hacé bien tus cosas, toma buenas decisiones. ¿Se entiende? A veces uno dice, bueno, sí, estoy sufriendo, estoy pasando una prueba. Bien, ¿a qué le llamás prueba? ¿A qué le llamamos prueba? Nosotros llamamos a toda dificultad, le llamamos prueba. Todo lo que nos va mal o nos va disgustado, que no cae bien con nosotros, ¡ay, qué prueba que me está pasando! Mira bien si es una prueba, porque muy probablemente eso no sea una prueba, sea una consecuencia de tus malas decisiones. Le erraste, ofendiste a alguien, te echaron del trabajo porque no cumpliste, porque se cansaron de que vas todos los días media hora tarde. ¡Ay, me quedé sin trabajo! La prueba que tengo que pasar ahora. No, querido. Llegaste media hora todos los días tarde. ¿Te aguantaron un mes? Gracias que te aguantaron un mes. No estás pasando ninguna prueba. Hay muchas cosas así en nuestra vida que se la atribuimos a Dios. Dios, ayúdame en esto. El Señor me está mirando, me dice, ¿qué me quieres decir? ¿Que yo bendiga lo que vos maldecís? De ninguna manera, de ninguna manera. Dios no va a bendecir mis errores, mis pecados, de ninguna manera. ¿Se da cuenta? Es como Pedro le estaba diciendo a los hermanos. Ninguno diga, venga acá, es un malhechor, un sinvergüenza, hasta un asesino, ¿no? Diga que está sufriendo por la causa de Cristo. Bueno, evalúa la causa de tu padecimiento. Evalúa, sé honesto. Por ahí tenemos problemas y sí, esos problemas que nosotros tenemos, porque es verdad, todos hemos cometido problemas. ¿Quién no cometió un problema, cometió alguna situación, alguna falta, producto de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza de seres humanos? Todos hemos cometido esa falta. Pero algunos nunca aprenden de sus propias faltas. Llegaron hoy tarde al trabajo y mañana ¿qué hacen? En lugar de aprender, porque dijo, no, llegué tarde porque podía haber llegado, sí, podía haber, no, pero ya me queda cómodo llegar tarde. Y no aprendió nada. Muchas veces pasa eso. No aprendemos de nuestros propios errores.
Y aún esas faltas son para que nosotros aprendamos, reflexionemos y digamos, no puedo cometer la misma falta. Por eso siempre digo que el mayor desafío que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Y yo tengo que mirarme a mí mismo y producir cambios en mi vida, con la ayuda de Dios, hacer cambios en mi vida y ser mejor clase de persona. Ahora, Pedro está hablando a los hermanos, ¿no? Como dice, haciéndoles pensar en los problemas, en las situaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ningún creyente debería involucrarse en situaciones que deshonren el nombre de Cristo. Ningún creyente, no tendríamos que estar involucrados, nosotros personalmente, ninguna situación que deshonre el nombre del Señor. Porque Él nos puso aquí para que nosotros seamos testigos de Él. El apóstol Pablo dice, son cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Observen que no hay gloria a Dios en ninguna de estas situaciones que menciona Pedro aquí, de ninguna manera, ¿no? Hay un autor que escribió, Campbell Morgan, y me pareció interesante, lo traigo para ustedes. Dice, esto es más que gloriarse en el nombre, es vivir de una manera tan digna de todo lo que este nombre significa que se da gloria a Dios. Si uno es conocido como cristiano y no vive como tal, deshonra a Dios. Llevar este nombre es asumir una responsabilidad grande y gloriosa y muy solemne. Así dice Campbell Morgan, ¿no? Llevar este nombre. ¿Cuál es este nombre? Cristiano. Cristiano. En Antioquía fueron llamados los creyentes, Antes les llamaban los del camino y no tenían nombre. Y bueno, por ahí alguien le puso cristiano. No precisamente los mismos cristianos, sino que fueron otros de afuera que le pusieron el nombre cristiano, porque había que identificar, alguien tenía que poner algún nombre. Y fue un nombre que en lugar de ser un desprecio fue un elogio. Y sigue siendo al día de hoy un elogio. Llevar este nombre es asumir una responsabilidad grande y gloriosa y muy solemne. Soy un seguidor de Cristo. Soy cristiano. Realmente en este tiempo la iglesia cristiana está pasando por tiempos difíciles de prueba, de persecución. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él pasó por persecución y la iglesia que comenzó también siguió en este mismo tiempo de persecución. La iglesia de Cristo está pasando en este tiempo ahora actualmente momentos difíciles. Hay países donde está cerrado totalmente el evangelio. No se puede reunir como nosotros acá. No se puede decir que uno es cristiano. Tiene encima incluso la ley establecida del país que le impide manifestarse y poder expresar que es cristiano. En ese momento hay países en este mundo, pero sin embargo en ese lugar hay cristianos también que están honrando al Señor, que tienen en sumo honor llevar el nombre de Cristo Jesús. Y ellos lo que piden en ese lugar, están pidiendo fortaleza para que Dios les dé fortaleza para enfrentar la adversidad. No le está diciendo, Señor, sacanos de acá. Ellos se podrían ir a otro país y irse a otro lugar. Y muchos están yendo en situaciones extremas, pero muchos se quedan ahí. ¿Para qué? Para dar testimonio, para ser una luz, para ser sal. Ahí también hay que predicar, ahí también hay que estar, ahí también está la iglesia de Cristo, en medio de la presión, en medio de la persecución. Pero cuando Pedro escribe a los creyentes, en la carta de 1 Pedro, los creyentes habían sido dispersados. Por eso él habla al principio acá, a Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fueron dispersados. ¿Por qué fueron dispersados? Por causa de la fe. Ellos sabían bien lo que era padecer, lo que era sufrir.
Ahora hay algo interesante acá. Pedro hace una cita al Antiguo Testamento. Leemos en Pedro 4:18. Aparece ahí en la Reina Valera contemporánea, ¿no? Ahí está. Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Dice en el verso 18. Pero en el verso 17 ya había introducido el tema cuando dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Los dos versículos tienen una tremenda conexión uno con el otro. Es como que uno explica al otro y amplía la enseñanza. ¿Qué quería decir Pedro aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver primero qué es lo que no quería decir, ¿no? Dice él, si el justo con dificultad se salva, Pedro no está señalando aquí que la salvación se obtiene por medio de pruebas y por medio de obras y por medio del sacrificio y por medio de la flagelación, como lo dije antes, ¿no? Creo que llegamos a un momento en la palabra del Señor acá, en estos dos versículos que yo estaba mencionándoles, y me parece muy importante que aclaremos el tema este. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice en el verso 18, si el justo con dificultad se salva. Y después dice la segunda parte, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio? Y dice la segunda parte del 18, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay como un contraste. Pedro lo que no está diciendo, él no está enseñando de ninguna manera que necesitamos la aflicción para salvarnos, para purificarnos, de ninguna manera, ¿no? Él dice acá, el juicio comienza por la casa de Dios, el examen comienza por la casa de Dios. Nosotros somos examinados constantemente, vez tras vez, a través de las pruebas, como decíamos antes. Dios está trabajando en nosotros, perfeccionando el carácter, profundizando nuestra relación con Él. Dios está trabajando de esa manera en nuestra vida. Dios hace eso en nosotros, no lo hace en el inconverso, no lo hace en el incrédulo, no lo hace con el pecador. Dios no trabaja en la vida del pecador, no trabaja en esa persona rebelde, en esa persona que está protestando, quejándose, maldiciendo a Dios. No trabaja en esa persona. Lo que Dios tiene hacia esa persona, una actitud de esperar para que esa persona se acerque y se arrepienta, porque el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. Pero Dios no trabaja en la vida de los incrédulos. ¿Dónde trabaja Dios? En nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo? Perfeccionarnos, hacernos mejores personas, más parecidos a Él. El modelo de Dios es Jesucristo. Él es el modelo. Y eso es lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Observen el pasaje de Proverbios 11:31, dice, el justo recibe su recompensa en la tierra y también el impío y el pecador. El justo recibe su recompensa y el impío también. En Hebreos 12:7, que es el otro pasaje que está ahí, Hebreos 12:7 dice, los que soportan, lo que soportan es para disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Buena pregunta, una pregunta retórica, no tiene la respuesta en sí misma. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? O sea, si soy un hijo, tengo alguien que está sobre mí, mi padre, mi madre, que me disciplinan, para mi bien me disciplinan. Ahora, soy un hijo de Dios, Dios también está trabajando en mi vida, disciplinándome, transformándome, cambiándome a la imagen de Cristo Jesús. Yo veo acá algo como una reflexión que Pedro estaba muy lejos de los creyentes a quien les escribía.
Pero él podría llegar a pensar en algún creyente que diría, pero la verdad que esta gente en el mundo no tiene ningún problema, ¿eh? Mejor me voy al mundo. Esta gente en el mundo, mira, no sufre por Cristo, claro, si no tienen a Cristo. No tienen problemas con el pecado, claro, si son pecadores. Y me parece que yo me iría para el mundo. Yo no sé, era algo que yo me imagino que Pedro estaría escribiéndole a los creyentes, ¿no?, de allá, para ver, reflexionando en estas preguntas que él como pastor de esa congregación o de esos creyentes estaría dirigiéndose hacia ellos. Pero noten que la pregunta que hace después, Pedro dice acá, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio? Dios trabaja en ustedes, los creyentes. Trabaja en ustedes a través del padecimiento, del sufrimiento, de distintas maneras, de las pruebas. Dios trabaja en ustedes para formar el carácter de Cristo. Y Pedro le estaría diciendo, ¿y ustedes se piensan que a los incrédulos lo va a dejar así, como que no le va a pasar nada, que para ellos es todo una fiesta, que para ellos todo un relajo, que para ellos todo progreso, para que ellos todo... Pedro dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Miren qué dice acá. Lo dice de dos preguntas les hace, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Y hace la otra pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ustedes se creen que el impío y el pecador la va a pasar bien? ¿Ustedes se creen que el impío y el pecador va a tener una vida de toda fiesta? De ninguna manera, de ninguna manera. Sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para la vida, de la vida segará vida eterna. ¿Ve? Es como para aclarar el panorama a los creyentes que estaban allá en el Ponto, en Galacia, por todos aquellos lados, para que nadie piense en dejar el camino para tomar el otro camino, el camino ancho. Lo último que dice Pedro en este pasaje, y con esto vamos a terminar, el verso 19 dice, confíen en Dios. Confíen en Dios. Acá hay algo muy interesante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ahora ya está claro qué es padecer según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí tenemos un pasaje en Lucas 23:46. A ver si está ese pasaje ahí. Ahí está. Miren lo que dice. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar que utiliza Jesús es la misma palabra que utiliza Pedro. Yo estoy seguro que Pedro escuchó a Jesús cuando estaba en la cruz, en agonía, muriendo allí por cada uno de nosotros. Él dijo, Padre, encomiendo mi espíritu. Y Pedro, cuando le escribe a los hermanos allí que estaban sufriendo, padeciendo, les dice, encomienden sus vidas al Padre. La misma expresión, es la misma palabra, la misma palabra. Y saben que la palabra encomendar aquí, en aquel tiempo no había bancos, no existían bancos, no existían cajas de seguridad. En los tiempos del Señor, en los tiempos de Pedro. Entonces, ¿cómo se guardaban los bienes? ¿Cómo se resguardaban los bienes? Bueno, los bienes eran resguardados, los valores,
las joyas, el dinero, era resguardado cuando una persona se lo daba a un amigo, a otra persona. Bueno, en ese tiempo había muchísima confianza, ¿no? Hoy día pondríamos en... ¿Qué te voy a dar mis dólares, mis miles? ¿No? No le damos a nadie. Hasta ni le confiamos al banco, le vamos a confiar a otro. Pero en ese tiempo la palabra encomendar era entregar los bienes a otro para que lo cuide, y aún los más valiosos. ¿Se dan cuenta la riqueza que hay en ese concepto cuando Pedro le dice encomienden sus vidas a aquel que nunca falla? Encomiende la vida a aquel que nunca falla. En 2 Corintios 4, 16 al 18, dice, por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Una vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es Pablo que está hablando. ¿Cómo encuentra él fortaleza en medio de las aflicciones? Y cuando leemos en el libro Los Hechos las penurias, las aflicciones, los dolores, el menosprecio que pasó Pablo es increíble. Cuando estaba predicando en Listra lo echaron afuera, al basurero de afuera de la ciudad porque creían que estaba muerto. Y dice las Escrituras que Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Digo, este pobre Pablo, porfiado, loco, confiado en Dios, tremendo. Él sabía lo que era padecer por la causa de Cristo. Y terminamos. La adversidad es parte de la vida cristiana. En 2 Timoteo 3:12 dice también, aparece allí, mire, también todos los que quieren ser o vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir vamos a padecer persecución. Va a venir. No la esquive. Glorifique a Dios por ello. Dios le honrará, trabajará en su vida. Acuérdese y sepa, como dice la Escritura, los impíos también van a pagar por causa de su impiedad, de su maldad, de su corrupción. Los creyentes en el mundo cristiano, en el mundo donde la iglesia está perseguida hoy día, están pidiendo fortaleza para resistir, como lo dije antes, para resistir la prueba y resistir la adversidad. La fe se perfecciona, se purifica en medio de las pruebas. Y terminamos con 1 Pedro 4:19, que aparece allí en la versión Nueva Traducción Viviente, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca le fallará. ¿Le quedó? Confíen en el Señor. ¿Y qué más dice la palabra acá? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Si usted hace lo incorrecto, no espere que Dios le bendiga. Si usted hace lo incorrecto, dice lo incorrecto, va a lugares incorrectos, se junta con gente incorrecta y todavía dice Dios, bendecí mi vida, sepa que Dios no lo va a hacer. Haga un cambio en su vida, haga un cambio en sus actitudes, haga un cambio, ponga a Dios en el centro de su vida. En tu presencia decimos,
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios es lo que necesitamos. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice el Salmo 84, busque al Señor en su vida. Y como dice Pedro, confíe en su vida a Dios. Confíe su vida a Dios, como Jesús lo hizo en la cruz. Como Jesús lo hizo. Confíele su vida a Dios. ¿Por qué? Pues Él nunca le va a fallar. Que Dios te bendiga. Padre, gracias, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Tú eres Dios, y tú eres el que nos mira, Señor, y conoces todos los secretos del corazón. Gracias, Dios. Nos inclinamos delante de ti, Padre. Te adoramos, te honramos, Señor. Te necesitamos a ti. Señor, fortalece nuestra fe para que nuestra fe no falle en el momento de la crisis, en el momento del menosprecio, en el momento de la duda, en el momento de la crisis, Señor. Allí podamos estar firmes, Señor, porque hemos confiado nuestra vida a ti y tú no fallas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. En tu presencia hay plenitud de gozo.